Bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy vamos a continuar con nuestra saga de estudios bíblicos, esta vez en el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Quiero invitarte nuevamente a que puedas traer tu Biblia para que leas este capítulo junto con nosotros. Iniciamos colocando este estudio en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, merecedor de toda honra y toda gloria, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento en este día. Bendice a cada uno de nuestros amigos que escuchan este video. Danos sabiduría y entendimiento para poder comprender las Escrituras, Señor. Permítenos poder atesorar esta palabra en nuestros corazones y ponerla por obra en nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos, y toda honra y toda gloria damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En el video anterior estudiamos cómo Jesús realiza uno de los más grandes milagros registrados en la Biblia, con la resurrección de Lázaro. Muchas personas se asombraron de esta obra y creían en él. En cambio, otros que habiendo observado esta señal, fueron donde los fariseos a contarle todo cuanto el Señor había hecho. A raíz de esto, los fariseos y los principales sacerdotes generaron concilio para discutir acerca de Jesús, diciendo que si le dejaban así, o que Jesús continuara haciendo las obras de su ministerio, todo el pueblo creería en él, y los romanos vendrían a destruir la nación. Caifás, uno de los presentes en la reunión, quien era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que convenía que un hombre muriera por la nación y no que toda la nación pereciera, y como resultado terminaron acordando dar muerte a Jesús. Debido a esto, también vimos que Jesús decide no andar abiertamente entre los judíos, sino que se va con sus discípulos a una ciudad contigua al desierto llamada Efraín. Estaba cerca la Pascua, y estando el pueblo en el templo, se preguntaban si Jesús participaría de la fiesta. Pero los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestase para que le prendiesen. Iniciando este capítulo 12, vemos desde el versículo 1 que 6 días antes de la fiesta de la Pascua, Jesús regresa nuevamente a Betania, al lugar donde estaba Lázaro, a quien había resucitado, y le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro estaba a la mesa también sentado con Jesús. Nos cuenta el versículo 2. En el versículo 3 vemos que la otra hermana de Lázaro, María, tomó una libra de perfume de alto precio, de nardo puro, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa donde ellos estaban se llenó del olor de aquel perfume. Seguimos en el versículo 4, y había uno de los discípulos de Jesús
llamado Judas Iscariote. Este discípulo es quien más adelante le habría de entregar, entrando en acuerdo con las autoridades. Pues este Judas, en los versículos 5 y 6, viendo lo que la mujer había hecho con el perfume, dice: ¿por qué no fue vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero Judas decía esto no porque le preocupasen los pobres, sino porque era ladrón. E inclusive Judas era quien llevaba la bolsa con el dinero o los recursos que utilizaban los discípulos y sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Jesús, pues honrando el acto de María, contesta a Judas en los versículos 7 y 8 diciendo: déjala, que para el día de mi sepultura ha guardado esto, y a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Porque Jesús ya sabía que se acercaba la hora de que él fuese prendido por las autoridades y entregado su vida por la humanidad. Seguimos leyendo en el versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al inicio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En el versículo 9, muchos judíos se enteraron de que Jesús estaba allí, y vinieron no únicamente para ver a Jesús, sino también a Lázaro, porque había resucitado de entre los muertos. Ahora nos enteramos en el versículo 10 y 11 que los principales sacerdotes acordaron también dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, debido al gran milagro de resurrección que había hecho sobre él. Seguimos en el versículo 12 y 13 y vemos que había gran multitud de personas en Jerusalén para participar también de la fiesta. Estos, al enterarse que Jesús venía, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo clamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, como lo dice en el Salmo 118, verso 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. En los versículos 14 y 15, Jesús halló un asnillo y montó sobre él, como estaba escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Este acto
Jesús lo realizó para que se cumpliese la escritura que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice de la siguiente forma: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. El versículo 16 nos muestra que sus discípulos en el momento no entendieron lo sucedido, pero luego de que Jesús fue glorificado, se acordaron de que estas cosas estaban escritas y así acontecieron. Entre los versículos 17 al 19, muchas personas vinieron a recibir a Jesús cuando venía entrando a Jerusalén, porque algunos de los que habían presenciado la resurrección de Lázaro testificaban al pueblo de que Jesús había realizado esta señal, y los fariseos al ver esto decían entre ellos que no lograban conseguir nada y que el mundo se iba detrás de Jesús. Seguimos en los versículos 20 al 22, y entre los que habían subido a adorar a la fiesta habían unos griegos. Estos se acercaron a Felipe diciéndoles que querían ver a Jesús. Felipe se lo dice a Andrés, y estos dos, Felipe y Andrés, ya los habíamos mencionado anteriormente en el capítulo 1, porque Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista, que luego que Juan da testimonio sobre Jesús, empiezan a seguir al Señor. Y luego de este episodio, también Jesús halló a Felipe y empiezan a seguirle. Pues estos dos, acercándose a Jesús, les dicen lo que los griegos le habían comentado. Pues y aquí sucede algo interesante, porque Jesús, al recibir esta noticia, no respondió a los discípulos que querían ver a los griegos, sino que por este acontecimiento exclama diciendo que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pareciera ser como si este suceso lo hubiese sido de señal para saber de que la hora para que él fuese glorificado se acercaba. Sigue diciendo en el versículo 24 que de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús menciona todo esto por su muerte, y aún observamos aquella analogía en el versículo 24, hablando acerca del grano de trigo, por lo cual esto simboliza a él mismo, diciendo que si muere, llevará mucho fruto, porque él sería glorificado por medio de ella, pagaría el precio por los pecados de toda la humanidad, y él, no habiendo cometido pecado alguno, se humilló hasta la muerte. Y Dios el Padre le iba a glorificar, exaltándolo hasta lo sumo, sentándose a la diestra de Dios y constituido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Igualmente, así como él vive por la eternidad, aquellos que le reciben y creen en su palabra también vivirán por medio de él. En los versículos 25 al 26 observamos una exhortación de Jesús, y al mismo tiempo dándole una enseñanza e instrucción a sus discípulos y servidores, diciendo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Como hemos estudiado en múltiples ocasiones, el Señor siempre manifestaba al pueblo palabras de vida eterna, pues la vida del ser humano en la tierra es pasajera. Actualmente se habla de que el promedio de vida en el hombre es aproximadamente entre los 70 a 80 años. ¿Qué es esta vida en comparación con la eternidad? ¿Qué es vivir 80 años para luego perderse en la eternidad? Preguntémonos por un segundo. Por esto Jesús les está diciendo a los discípulos y a los que con él estaban, e inclusive esto aún aplica para todos aquellos que creen en él y le sirven, porque cuando una persona aborrece su propia vida en este mundo, para vida eterna la está guardando, en el sentido de que dejamos de vivir la vida de acuerdo a nuestros propios conceptos,
para esforzarnos en hacer la voluntad de Dios o vivir de acuerdo a su voluntad, porque de esta forma nos estamos guardando para obtener participación en la promesa de salvación o vida eterna, porque estamos creyendo en el Señor y obedeciendo a su palabra. Referente a esto, el Señor les dice que el que ama su vida la perderá, porque la perderá se refiere a la eternidad, como ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, pues porque todos en algún momento vamos a llegar al fin de nuestros años o días aquí en la tierra. Sigue el Señor diciéndoles a los discípulos que si alguno le sirve, que le siga, para que donde Él estuviere, allí estará también su servidor, y aquel que le sirve será honrado por el Padre. Seguimos leyendo en el versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte había de morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les respondió: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Seguimos en el versículo 27 y vemos que Jesús se turba porque sabía que estaba cerca la hora de que le prendiesen, porque le azotarían y lo matarían en la cruz. Y él se pregunta a sí mismo: ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero con todo y lo que le vería, él sabía que para esto había venido al mundo. Y dice, iniciando el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. En este momento viene una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y entre las personas presentes que habían oído la voz, se decían unos que había sido un trueno, otros que un ángel le había hablado. Lo cierto es que el Padre estaba hablando al Hijo, pero esto aconteció así públicamente por causa y para testimonio de los demás, como observamos en el versículo 30. Continuamos en los versículos 31 y 32, y donde Jesús dice las siguientes palabras: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Otras versiones dicen que ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Jesús dice el príncipe de este mundo, refiriéndose al diablo o Satanás, quien también es conocido en la Biblia como la serpiente antigua. ¿Y por qué será expulsado o de dónde será echado fuera? Expliquemos esto para que se pueda entender. Pero antes quiero que notes algo. Mira cómo existe una relación entre los versículos 31 y 32 con lo que el Señor había mencionado en el capítulo 3, en los versículos 13, 14 y 15. A pesar de que la primera parte no es una relación directa, una cosa explica el porqué de la otra. El Señor decía: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y de aquí en adelante viene la relación directa con el versículo 32. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor estaba manifestando de qué forma habría de morir,
al igual que en el versículo 32 de este capítulo, refiriéndose a él ser levantado en la cruz, cuando dijo que si él fuera levantado de la tierra, a todos atraería a sí mismo, también para salvación o vida eterna, porque él se convertiría en el Salvador del mundo. Esto aún lo confirma el versículo 33, pues porque nadie podía subir al cielo, como lo vimos desde el capítulo 3, y por esto era necesario que el Hijo de Dios, Jesús, viniera al mundo para morir como sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y todo esto aún se remonta a los inicios de la creación, con todo lo sucedido en el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, fueron engañados por la serpiente antigua, que es el diablo. Pues desde ese entonces la humanidad vino a caer en muerte, tanto física como espiritual, porque en un principio, antes de caer en engaño en la humanidad, el hombre viviría por siempre. No habría muerte para el ser humano, pero debido a que el engaño tomó lugar y el hombre vino a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues ya el hombre no podía subir al cielo luego de su muerte. Las personas que morían en obediencia a Dios iban a un lugar de reposo, que más adelante se llamó el seno de Abraham. Pero esto lo explicaremos a mayor detalle en otro video. Pues llegado al punto, Jesús menciona que Satanás sería echado fuera, porque sería expulsado de su señorío en el imperio de la muerte de la humanidad, por lo que explicamos anteriormente. Lo había recibido desde que engañó a Adán y a Eva en los inicios. Jesús, al vencer el pecado en la tierra y siendo tentado por el maligno en todas las áreas y no habiendo cometido transgresión alguna, derrotó a Satanás, tomando el dominio de este imperio, y restauró todas las cosas, para que ahora sí, todo aquel que crea en él pueda subir al cielo y vivir eternamente por medio de la fe en él. Seguimos en el versículo 34, y la gente dice que han oído en la ley que el Cristo permanece para siempre, leyendo a colación la escritura que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 110, versículo 4, que dice así: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y le preguntaban diciendo: ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Curiosamente, Jesús no les dice abiertamente que el Hijo del Hombre era él mismo, quien también era el Cristo, sino que les contesta alegóricamente en los versículos 35 y 36, refiriéndose a él como la luz, y exhortándoles a que creyesen en él y le siguieran, diciéndoles de la siguiente manera: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Seguimos leyendo en el versículo 37. Pero estas cosas habló Jesús, y se fue, y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas.
Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Seguimos en el versículo 37 y 38 y vemos que a pesar de las tantas señales que había hecho Jesús, muchos no creían en Él. Y esto vino para dar cumplimiento a la Escritura que dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esto se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Pero también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías lo menciona de la siguiente forma en el capítulo 6 de los versículos 9 al 10: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Como nos muestra esta escritura, Dios permitió que el corazón del pueblo se endureciera, para que no entendieran y no viesen con sus ojos, ni sus oídos oyesen. Pero Israel es el pueblo escogido de Dios, porque la salvación viene de los judíos, como Jesús mencionó en el capítulo 4 de este libro. Y de hecho Dios tiene todo diseñado para salvar al pueblo de Israel. Para lograr explicar el porqué de este acontecimiento, vamos a apoyarnos en el libro de los Hechos, cuando Pablo predicaba a Cristo ante los romanos, persuadiéndoles tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y al ver la incredulidad del pueblo, utiliza también esta misma profecía de Isaías y aún agrega diciéndoles que ahora la salvación sería enviada a los gentiles y ellos sí oirían. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 28, versos del 25 al 28. En otras palabras, Dios permitió que el corazón del pueblo judío se endureciera para que la salvación del Evangelio de Jesucristo pudiera también llegar a los gentiles, quienes somos todos nosotros, que no somos judíos y que también hemos recibido la palabra del Señor. Nos cuenta el versículo 42 que a pesar de todo esto y que había sido profetizado aún por Isaías, muchos de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban para no ser expulsados por la sinagoga. Porque en el capítulo 9, cuando estudiamos acerca del milagro de sanación del ciego de nacimiento, ya los judíos habían acordado en el versículo 22 que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga, porque de acuerdo con el versículo 43, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Continuamos en los versículos 44 y 45, y Jesús clama diciendo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Creer en Jesús es creer en el Padre. Ver a Jesús es ver al Padre, porque Jesús había sido enviado por el Padre, y era el plan de redención que Dios diseñó para la humanidad. Al creer en Jesús, estamos creyendo en aquel que le envió, y también todo lo que el Señor hacía es porque lo aprendía del Padre, como lo estudiamos en el capítulo 5. Por esto, ver a Jesús era ver al Padre, porque Él lo hace todo igualmente. Ahora en el versículo 46, Jesús les dice explícitamente que Él es la luz que ha venido al mundo, para que aquel que cree en Él no perezca en tinieblas. Y sigue diciendo en el versículo 47
que el que oye sus palabras y no las guarda, él no le juzga, porque no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Porque el que le rechaza y no recibe sus palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que él mismo habló es la que juzgará en el día postrero. Y Jesús no hablaba por su propia cuenta. Seguido en este versículo 49, aquí dice algo interesante, que él ha recibido mandato del Padre sobre lo que ha de hablar y lo que ha de decir. Y el mandamiento que Jesús recibió del Padre fue hablar vida eterna, como nos cuenta el versículo 50. Así pues, las palabras que Jesús manifestaba al pueblo, las hablaba conforme a lo que el Padre le había dicho. Veamos los puntos más sobresalientes de este capítulo. Número 1. 6 días antes de la fiesta de la Pascua, Jesús vino a Betania, a donde estaba Lázaro, que resucitó en el capítulo anterior, y estuvo participando de una cena. En medio de esta, María, hermana de Lázaro, tomó un perfume de mucho precio y ungió los pies del Señor, realizando este acto porque el día de la sepultura de Jesús se acercaba, y sin embargo ella no lo sabía. Número 2. Observamos que ya los judíos procuran no únicamente matar a Jesús, sino también a Lázaro, porque a causa de su resurrección, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Número 3. Vemos una entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado sobre un asnillo, y muchos del pueblo salieron a recibirle, para que se cumpliese la escritura del libro de Zacarías. Número 4. Jesús anuncia su muerte, diciendo que la hora para que fuese glorificado había llegado, agregando también que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, sabiendo Jesús que su hora estaba cerca, y empieza a turbarse. Pero la voz de Dios vino del cielo diciendo que glorificaría su nombre. Número 5. Jesús declara que ha recibido un mandato del Padre acerca de lo que debe hablar y lo que debe decir a la multitud, y su mandato es vida eterna. Te agradezco por mantenerte en sintonía de este estudio. Sigue conectado para los próximos videos que vamos a subir a la página. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.